Bueno, me voy a quedar, iba a empezar por otro lado y después voy a retomar, pero un poquito inquietante lo que acabamos de escuchar. Y básicamente, Federico dijo recién que esto va a ser así por unos cuantos meses, el dólar va a haber volatilidad y ya en este momento está por encima de 42, que por ahí no es tanto, pero que a muchos nos parece un montón y nos asusta. ¿Nos tenemos que preocupar? No nos tenemos que preocupar. ¿Quién tiene ganas de agarrar? Mira, buen día. Primero, gracias por la invitación. Por favor. Y los panelistas, amigos, además. Pero, mira, yo creo que coincido con prácticamente todo lo que dijo antes Federico. Me parece que Argentina está en una situación hoy en día, desde el punto de vista de las elecciones, más complicada de la que estuvo México con AMLO, con Manuel López Obrador, más complicada que la que tuvo Brasil en la última elección con Bolsonaro. Creo que hay una dicotomía de hacia dónde va el país, hacia un lado o hacia el otro. Hay un 30% del país que piensa que lo mejor es para ir para un lado y hay un 70% del país que no está unido necesariamente, que piensa que hay que ir para el otro. Este 30% de margen de riesgo es muy alto en un país. Entonces, hoy en día no sabemos todavía quiénes van a ser los candidatos, pero a 2 meses, digamos, prácticamente de un poco menos poco más, ¿no? 22 de junio del cierre de listas, creo que esto le agrega un margen de riesgo importante a la trascendencia de Argentina en los próximos años. Entonces eso claramente está de alguna forma generando esta volatilidad que en el caso de hoy son coberturas, pero va a seguir existiendo. Y cada vez que surge esta volatilidad, sea por cobertura, por el motivo que sea, surge el temor a lo que vivimos hace muy poquito. ¿Hay margen para un nuevo shock de acá a octubre? Gabriel. Mira, buenos días a todos, gracias por la invitación. Cuando vos hablas del tipo de cambio hoy por hoy, pensemos que el tipo de cambio del 1 de enero a hoy más o menos acompaña a la inflación, ¿no? Proyectando una inflación de marzo X, el tipo de cambio hoy está reflejado en eso. Respecto a los shocks, me parece que el Banco Central, como autor generador de política monetaria, tiene muchísimas más herramientas que la que tenía el año pasado, en muchos sentidos y muchos tecnicismos. Por supuesto que en una economía, como dice Facundo, que es bi- o trimonetaria, ¿no? Teniendo al UVA como una tercera moneda también, es muy difícil predecir 70, 80 años de pasado nefasto para Argentina con los stop and goes. Entonces, tienen las herramientas, existe la volatilidad, va a existir ante la incertidumbre política, pero me parece que el regulador está mucho más preparado y muchas más herramientas que la que tuvo el año pasado. Desde la perspectiva, desde el sistema financiero y también desde el contacto que por ahí vos tenés desde el GCT con la economía real, ¿cuál es tu lectura de no solo de la crisis del año pasado, que todavía hoy vivimos con las consecuencias, sino básicamente de la foto actual? Bueno, buenos días, Bueno, casi buenas bienvenida. tardes. Es un placer estar aquí, como dice Facu, entre amigos. Yo, la verdad, mi perspectiva para este año es bastante más dura de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Yo creo que hoy es una foto que nos deja tristes porque no las imaginábamos que la vamos a estar viendo, pero cuando nosotros vemos, en el grupo tenemos una empresa que está creciendo muchísimo y la verdad que duele ver cómo crece, que es la empresa que cobra, hace toda la parte de gestión de mora de las otras empresas. Y la verdad que venimos viendo un deterioro de carteras, venimos viendo un rechazo de cheques adicionales. O sea, los números que demuestran una debilidad de las pymes son cada vez mayores y más preocupantes. A mí lo que más me preocupa de esta foto, que todavía no la terminamos de cerrar, no llegamos al final de la película, es el empleo. Yo realmente creo que cualquier economía que pueda crecer necesita, la sustentabilidad de ese crecimiento se da por la generación de empleo. Nosotros estamos viendo cada vez más empresas con problemas crediticios, pymes cerrando, pymes con realmente problema de crédito al punto de entrar en concursos, empresas pymes más chicas, pymes bastante más grandes, que están arrastrando no solamente a varios sectores, a varias empresas de las instituciones del sector financiero, pero también devastando con el empleo. Una pyme que muere no es una pyme que resurge dentro de 6 meses o un año.
una pyme que muera se lleva a los empleados de su empresa, sus proveedores y sus distribuidores. O sea que lo que a mí realmente me está preocupando de la situación actual es el nivel de desempleo que todavía no hemos visto y vamos a seguir viendo en los próximos meses. Y esa reincorporación al empleo, ¿en cuánto tiempo se da para que realmente la economía empiece a moverse? Es clave lo que decís, pero en algún punto, y lo hablábamos hoy a la mañana, en este momento, eso que vos describís parece una prioridad de segundo orden. Lo primero hoy es las variables financieras tranquilas y una buena y sólida reacción del sistema financiero ante situaciones de extrema tensión como la del año pasado, y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo evaluaste la reacción del sistema financiero a lo que fue una corrida cambiaria y que no llegó a contagiar? Mira, hay datos interesantes por lo bueno y por lo malo, ¿no? Siempre hay que rescatar cosas buenas y distinguir en las malas. Un poco siguiendo lo que dice Isela con el tema de la incobrabilidad, sí existe una mayor incobrabilidad en el mundo de individuos, pero estamos viendo nosotros un marzo mejor que febrero, un febrero mejor que enero mejor que diciembre. Los límites de incobrabilidad en el promedio del sistema siguen estando bajos respecto a Latinoamérica. Y cuando vos vas al segmento PYME, sí hay pymes cerrando, pero el nivel de penetración de crédito dentro del segmento PYME debe ser no más de 3 puntos del producto. Eso es la nada respecto a lo que es cualquier sistema financiero del mundo. Y en el tema de los cheques rechazados también hemos visto incrementos, nada que ver con el 2002, pero también tenemos que entender que con tasa del 5 o 6% mensual, de alguna manera el hacer stop de pagos, algún gerente financiero prefiere colocar la plata y generar un ingreso financiero. Cualquier índice que vos veas de parte del sistema financiero es muy sólido, a diferencia de otros momentos de Argentina. Yo siempre sostengo que no tenemos sistema financiero, es netamente transaccional, es decir, es inexistente, y encima no tenemos mercado de capitales. Por ende, no hay leverage en el sistema financiero, no existe penetración en el sistema financiero, es decir, es la nada misma. Pero habiendo dicho todo esto, tenemos bases de capitalización muy altas, es decir, la mayoría de los bancos grandes en este mercado tan atomizado ha ingresado capital, es decir, tanto Galicia, Macro, todos los grandes, nosotros mismos con subordinadas, obligaciones negociables, hemos ingresado capital a la Argentina. Y dentro de lo que es el sistema en sí, también hay un dato interesante que son, por ejemplo, depósitos en dólares, ¿no? Es decir, el sistema financiero argentino es 1/3 dólares, 2/3 pesos, y ese tercio de dólares está muy bien basado en depósitos récord en dólares. Hoy por hoy tenemos 33.000 millones de dólares en el sistema, la mitad prestados y la mitad de reservas en Banco Central, que cuando uno toma las reservas libres netas, en los 60 y pico mil o 70.000 que va a tener a fin de mes, existen esos 15.000 como disponibles para el pago de los supuestos depósitos. Entonces, la verdad que el sistema financiero no es ni catalizador de crisis ni nada que se le parezca. Puede haber algún segmento o algún banco con algún problema de rentabilidad, uno o dos, o con un problema de cartera en algún banco de nicho, pero en general el sistema está muy bien capitalizado y te diría con ganas de seguir creciendo. Sabes que me hiciste acordar a Prat Guy, que hace 2 años y medio, 3, decía que, hablaste de la penetración del sistema financiero, que es bastante baja en Argentina, decía que bueno, que para esta fecha podíamos tener un sistema financiero 4 veces más grande. Eso decía. Hoy dirían algo parecido. No pongamos 4 años más, pongamos 8 años más. Yo creo que de vuelta, creo que volvemos hacia dónde va Argentina, ¿no? Creo que el rumbo es importante en todas estas cosas. Como decía Isela, no nos imaginábamos hace 3 años atrás estar en esta situación ahora, en una situación muy triste. Creo que el sistema financiero es en este momento absolutamente líquido y solvente, como no tiene prácticamente ningún otro país, justamente un poco por lo que dice Gabriel de que es muy chico. Una duration mínima también en todas las obligaciones. Es muy solvente el sistema financiero, y además lo hemos visto durante la crisis del año pasado, donde tuvimos una devaluación de más de 100%. ¿Cuántos países hubieran soportado una situación así, entrando y saliendo con las mismas reglas del juego y con los mismos bancos en la misma situación? Con lo cual, creo que desde ese punto de vista, al menos me da tranquilidad
que aún con esta volatilidad que hay en el dólar durante los próximos, y que va a haber durante los próximos meses, el sistema financiero va a reaccionar bien. Ahora, para adelante, tu pregunta creo que depende de vuelta, hacia dónde va Argentina y cuál es el futuro que tenemos. Creo que claramente hoy todas las respuestas, al menos que yo tengo, están teñidas por el velo político. Les voy a plantear a los tres, ustedes probablemente que están mucho más en contacto con inversores extranjeros, vos con empresas locales, les voy a plantear el escenario tal vez soñado de Wall Street, que es que gane Macri las elecciones, y eventualmente un escenario viable, potable, que gane un moderado. Hoy parecería ser Lavagna, puede ser cualquier otro, un moderado. Pero sobre todo si llega a ser Macri. ¿Cuál es la ilusión que se vende al mercado? ¿Qué? ¿2020 qué? ¿Qué pasa? Tenemos un problema de solvencia de deuda, hay que renegociar, no hay que renegociar, ¿cómo se atraen las inversiones? ¿Qué es lo que ven después, aún en el mejor escenario? Respondo el tema de la deuda, si querés, y vos después agregás otras cosas, pero creo que el tema de la deuda para Vos mí... lo más fácil y yo lo más difícil. No, ¿es así? Bueno, si hacemos al revés, si querés. Pero la realidad es que el tema de la deuda está bastante mal planteado en general en los medios. Últimamente muchos economistas hablan que el debt to GDP ratio de Argentina es el más alto de Latinoamérica, 85%. Si vos tomás los demás países de la región, por ejemplo, Brasil está en 75%, no me los acuerdo todo de memoria, pero Chile debe estar en 35%, Colombia debe estar en 45-50%, Perú debe estar en 40%. Sí. Pero si nosotros sacamos la deuda interestatal, Argentina está en 55%. O sea, está en el mismo nivel que la gran mayoría de los países, sacando los menos endeudados que son Chile, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de ratio, Argentina no está mal. En cuanto al año que viene, si no va al caso ahora, hay bastante entrar en el detalle de todo, pero cuando ves las necesidades reales que va a tener que tener de accesión al mercado que va a tener Argentina, es decir, las necesidades de tener que acceder al mercado verdadero de capitales para poder financiarse, van a ser aproximadamente 15 billones de dólares. Y puedo siempre y cuando se cumplan los pronósticos de actividad económica. Pero te puedo desglosar el número después si es necesario, pero son unos 15 billones de dólares que Argentina necesitaría. Los últimos años Argentina accedió al mercado por 30 billones de dólares cada año. Con lo cual, en un contexto de crecimiento moderado, con 2% de crecimiento para el año que viene, entre 2 y 2,5%, lo cual es bastante moderado porque va a tener un arrastre, en teoría, de fines del segundo semestre, y logrando un superávit de menos del 1% para el año que viene, el gobierno está esperando 1%, no debería haber ninguna complicación para poder acceder al mercado de capitales por 15 billones de dólares. Adicionalmente a esto te agrego una variable adicional, que es, como bien decía Federico antes, la deuda argentina fue el gran activo de los fondos fondos en general durante los últimos años, pero Argentina no ha emitido el año pasado prácticamente nada, este año no va a emitir nada en el mercado internacional, con lo cual para mediados del año que viene, los que están hoy overweight van a estar underweight, con lo cual va a haber nuevo apetito por deuda argentina. De vuelta, asumiendo condiciones estables desde el punto de vista político, yo no le veo ningún problema a Argentina para poder acceder al mercado de capitales. No, comparto 100% lo que dice Facu en eso. Y, a ver, tenemos muchas críticas a este gobierno y sin duda que las hay, pero me parece que tomarlos desde el sistema financiero aquellos puntos positivos. Primero, el año pasado tuvimos una crisis y entramos y salimos con la misma regla de juego. Segundo, Argentina estamos discutiendo hoy por hoy, o digamos, poniendo en la mesa de discusión que necesitamos un sistema financiero y un mercado de capitales, para eso necesitamos tasas positivas, para que la gente piense que el peso es una moneda para ahorrar. Es decir, hay bases y un montón de cosas que podemos charlar de lo que está bien, de lo que está bien. Pero gane quien gane, me parece que va a tener que dar vuelta a la agenda, va a tener que poner 4 o 5 cambios, que en mi opinión son fundamentales, que es la reducción impositiva, reducción del gasto a partir de una reforma previsional, reducción del gasto, ver el tema de la justicia, ver el tema de la reforma laboral. Argentina necesita tener una ley laboral que esté relacionada con el primer mundo, necesita hacer un tema con la educación. Es decir, gane quien gane, necesitamos ir a un segundo nivel de modificaciones y cambios disruptivos
para seguir el camino de una Argentina normal. Pensá que estamos discutiendo hoy por hoy, estos años, que Argentina tiene que ser un país normal, es decir, no distinto, normal a cualquier país latinoamericano. Me parece que hay algunas cosas que están bien para eso, pero el que gane tiene que ser disruptivo. Pensé que ibas a decir meter un par de cambios en el gabinete, cuando dijiste que meter cambios. No meto de política, eso es otro. Bueno, a veces igual, digamos, seamos sinceros, a veces las personas en esto de generar expectativas y vender historias suman mucho o restan mucho. Pero no nos corresponde a nosotros. No nos metemos ahí, pero sí le quiero preguntar a Isela qué tanto ruido hay electoral en las compañías locales y qué tanta expectativa gane quien gane para el próximo año. Bueno, yo creo que es inevitable pensar y decir que hay. O sea, yo creo que hay una expectativa de todos. Desafortunadamente, somos un país que a cada 2 años tenemos que parar y pensar qué pasa con las elecciones. Yo he llegado acá en el 2012 y me llama muchísimo la atención que a cada 2 años tenemos que estar pensando y realmente el país a veces se para pensar en quién va a ganar la elección, quién va a ser el candidato, quién no lo va a hacer. Y nos olvidamos que esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y parte de esa inconsistencia que se ve del país desde afuera, la vivimos nosotros, la hacemos nosotros como ciudadanos que estamos todo el tiempo en la expectativa que va a pasar mañana, que va a pasar pasado mañana. Y la verdad que siento falta de ver un poco a más largo plazo, ¿no? O sea, hacia dónde estamos yendo y que esto sea una construcción de mediano y largo plazo. Yo creo que hay caja dando vuelta en todo el mundo. Argentina sigue siendo un país interesante, los activos están baratos. Hay fondos muy importantes que están viendo de qué forma invertir acá en Argentina, pero obviamente tratan de buscar personas, individuos o empresas que realmente le pueden dar una estabilidad o credibilidad o confianza de que pueden saber cómo guiar esas empresas o esas inversiones. Así que yo creo que el ruido va a seguir y mientras nosotros no estemos calmos, no vamos a poder calmar ningún mercado extranjero. O sea, si nosotros seguimos en la ansiedad, en la preocupación, eso no hay forma que cualquier empresa multinacional que venga un CEO o venga alguien de afuera y pregunte ¿y cómo están? Y si nosotros decimos y no sabemos, estamos preocupados, la verdad que generamos esa duda y esa desconfianza y esa preocupación hacia afuera. Yo creo que hasta que no escuchemos quiénes son los candidatos o si va Mauricio o no va Mauricio, con quién va, quién es el vice, cuál es el plan de gobierno, porque la gran pregunta es, ¿siguen haciendo lo que están haciendo? ¿Siguen con el plan que tienen? ¿Siguen con el equipo que tienen? Es un punto bastante importante que tiene un impacto también en la decisión de esos 30% que están a favor o los otros que no saben si lo votan o vuelven a votar o no. Pero también saber quién sería el candidato opositor es muy importante. Yo creo que nos dejaría un poco más tranquilos para poder seguir trabajando en lo que es el país. Esto fue realmente un poquito cortito. Lo único que espero es que acá nos volvamos a juntar el año que viene y estemos hablando de otra cosa, estemos hablando de palabras como crecimiento, como inversión, como que el sistema financiero, no te digo que se esté cuadriplicando, no vamos a soñar, pero que esté avanzando, que esté progresando. Espero realmente estar con una foto muy distinta. Imagino que coinciden. Muchas gracias. A vos por la invitación. Gracias.